Montevideo se prepara para celebrar sus 300 años. Con su voz marinera encantada. El viernes, la Banda Sinfónica y la Filarmónica de Montevideo tocarán juntas por primera vez. El sábado, los festejos serán en el centro y la Ciudad Vieja. Entre electrónica, rock, cumbia, rap y murga, la convocatoria es a disfrutar de más de 300 artistas repartidos en 5 escenarios. Estarán presentes Rubén Rada, Paola Dalton, Milongas Extremas, Buitres, Ceballos, Caribe con K, Luana, Espuntona y Mendaro, La Triple Nelson, Agarrate Catalina y muchos más. Estos festejos son solo el comienzo. Durante el año se esperan una serie de actividades, así como la publicación de material e investigaciones sobre la historia de Montevideo. Sin embargo, ustedes saben, la celebración ha estado rodeada de polémica debido a la fecha elegida. El diputado colorado Felipe Schipani envió el lunes un pedido de informe y cuestionó a la Intendencia. ¿Cuál es el fundamento para establecer el año 2024 como aniversario de los 300 años de la fundación de la ciudad de Montevideo? Se preguntó. El diputado señaló que la fecha oficial establecida por el Consejo de Administración de Montevideo fue el 24 de diciembre de 1726. Esta postura fue replicada por otros miembros de la coalición, como el senador por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y el senador por el Partido Nacional Sebastián da Silva. Sobre las celebraciones previstas para este año, sobre la polémica que desataron, vamos a conversar en los próximos minutos con Federico Graña, director de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo. Federico, bienvenido, un gusto. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias, un saludo para ti y para la audiencia. ¿Cuándo se empezaron a preparar estos festejos por los 300 años? Y mirá, nosotros empezamos esto en un llamado público que se hizo en el Teatro Solís en octubre del 2022, en que presentamos cómo iba a ser el proceso de organización de esta celebración. Octubre de 2022. Octubre del 2022, es fácil porque por suerte los archivos existen. Ahí estuvo presente la vicepresidenta de la República, estuvo presente la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, también el diputado Schipani estuvo presente, y en donde se presentó que íbamos a iniciar la celebración de estos festejos en el 2024 y que a su vez estaban todos invitados e invitadas a armar esta celebración. Participaron más de 160 organizaciones, todos los consejos vecinales, todos los municipios. Están así que en una de las publicaciones, que después podemos entrar más en profundidad, en la que nosotros llamamos 300 años, en 300 imágenes, los 8 alcaldes y alcaldesas de Montevideo seleccionaron sus imágenes y dan su opinión sobre este tricentenario de Montevideo, y son parte de esta publicación, así como lo va a hacer la presidenta en ejercicio de la Junta Departamental, más allá del Ejecutivo Departamental. Entonces, ¿les llamó la atención que la polémica se haya generado ahora, que esta discusión se dé ahora? Yo no lo llamaría polémica, porque para que fuera una polémica debería ser en el campo historiográfico. Porque estamos hablando de historia, y la historia es una ciencia, tiene un método, y es escuchar a las y los historiadores hoy. O sea, creo que son ellos los que tienen que hablar y los que claramente están hablando de que se inicia la construcción de Montevideo en el 24, que es un proceso que tiene hitos y que se inicia ahí. Entonces, si uno tiene un problema de salud, va al médico. Si uno tiene que asesorarse sobre historia, va a historiadores, historiadoras, no a opiniones que pueden ser válidas, pero son opiniones o interpretaciones del proceso. Yo voy a poner este ejemplo, ¿no? Con una de las actas, en realidad con una de las actas de la descripción de la llegada de Zabala a la bahía. Si uno ve productos historiográficos antes de la década del 60, nadie hace una referencia precisa a que los 4 buques, el Almiranta, la Capitana, que son los dos buques que tenía Buenos Aires, fueron acompañados por el King William y Quintín, creo que es el otro buque. Esos 2 buques son 2 buques esclavistas. Y pasa desapercibido en la primera interpretación. ¿Por qué? Y uno se tiene que preguntar por qué. Porque, por ejemplo, un historiador de peso que hoy está en la Universidad de California, como Alex Borucki, lo que plantea es el peso de la trata esclavista para la presencia de los 2 imperios en la zona del Río de la Plata, del imperio portugués. Y ahí ve como el mismo documento, lo pongo por ejemplo, ese mismo documento, que alguien no lo leía teniendo en cuenta esa trata esclavista, esa marca terrible de la humanidad, y cómo Montevideo
y el Uruguay, cuando uno lo ve bajo esa perspectiva, le debe tanto a la población tanto hasta de su origen, porque son esos 2 barcos que son utilizados para que las tropas españolas lleguen a Montevideo. Entonces, es el mismo documento. ¿Qué es lo que cambia? Como siempre pasa en cualquier área del conocimiento, las cosas van cambiando, porque en realidad ese trata esclavista estaba basada en su momento en la justificación por parte de la Iglesia Católica de que las personas afro no tenían alma, y esa es la base de poder tratarlos como mercancía. Y en realidad lo mismo pasa ¿qué pasa con los 1000 tapes? Que llegaron en marzo, que en realidad son 350, Zavala pide 1000, pero llegan 350, que son los que empiezan a construir la ciudad. No son pobladores. Y de vuelta es esa perspectiva de mirar la historia desde una perspectiva que todavía tenía rasgos de esas personas que no tenían alma y de esas personas que no eran pobladores porque no eran ciudadanos, desde la perspectiva de la época. Pero desde esta perspectiva sabemos que estaban vivos, eran pobladores. Entonces, en ese escenario, creo que parte de la discusión es esta, y creo que las y los que la tienen que dar, y la están dando, son las y los historiadores. Creo que no es una polémica desde ese punto de vista. Creo que hay que pensar por qué, y son otros los que tienen que opinar. Nosotros no vamos a opinar desde el gobierno departamental sobre las intencionalidades o no de esta discusión, pero es como dije en el inicio, Schifani estaba en octubre. ¿Qué fue que cambió? Uno podría pensar en 2 cosas. Una es que es candidato a intendente de Montevideo, o precandidato, que quiere ser candidato a intendente de Montevideo. Y la otra que uno podría llegar a pensar, 3 voy a decir. Una la dijo Leonardo Borges, uno de los historiadores, que también hicieron una nota en estos días y hablaba sobre este tema, que estaba bien. Y en realidad que hay un deporte nuevo, que creo que va a pasar como el pádel, va a entrar en desuso, que es pegarle a Carolina Cose. Entonces, cualquier cosa que haga o lo que no haga, lo que hay que hacer es pegarle. Y eso habla de la importancia de la figura de Carolina. Pero yendo a ese punto, justamente, sin entrar a la discusión historiográfica, entonces, justamente teniendo en cuenta o teniendo presente que este era un año electoral, además, que Carolina Cose es una de las precandidatas a la intendencia, ¿no tendría que haberse buscado un diálogo mayor quizás entre los distintos partidos y más allá de este lanzamiento, ¿no? Estaban invitados y todos a la participación, era abierta. Ustedes dicen, haciéndolo público ya está, con las organizaciones. No solo haciendo público, sino teniendo las invitaciones se mandaban las invitaciones a cada una de las áreas de trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? Digo, si vos invitás a la gente, le decís fecha, hora, con semana de antelación, estuvimos un año trabajando en todo ese proceso. ¿Qué más hay que hacer? ¿Cuál era el interés por Montevideo? ¿Tienen miedo de que, qué visión tienen respecto a lo que puede pasar en cuanto al público y a la ciudadanía, sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa con el ciudadano que es militante del Partido Nacional, que es militante del Partido Colorado? ¿Se va a sentir incluido en una celebración de este tipo? Se va a sentir incluido porque también uno escucha los disparates, a veces lo voy a decir así, que se dicen sobre la grilla o algo. A nadie se le preguntó, y hay notorios, porque lo han hecho públicamente, artistas que por ejemplo, no apoyan públicamente ni nunca apoyaron al Frente Amplio. Hicieron campaña por otros. O sea, hay una visión de que el centro del inicio de esta celebración es nuestra cultura y nuestra música. Y nuestra música y nuestra cultura no es solo montevideana. Tenemos a Florencia Núñez, tenemos a Lucas Hugo, porque Montevideo es la capital de todo el Uruguay. Y no es solo de los montevideanos y montevideanas, es de todos los uruguayos y uruguayas. Y hay una cantidad, mirá, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Entre las propuestas que hay, que están en la vuelta, que la llevó adelante el alcalde del municipio de, que es un alcalde que no pertenece al Partido Nacional. Una de las cosas que estamos trabajando es la ruta de la Guerra Grande, y que quede marcada en la ciudad. Y eso se trató en esos espacios. Lamentablemente, no hablo de representantes, por llamarlo de una manera, que podrían haber estado y que fueron invitados, como fue invitado todo el mundo, no estuvieron ahí. No hay esa visión. Esa visión no existe. Pero no temen eso, que se vea opacada la fiesta, digamos, la celebración por esta polémica que se Yo creo que el centro no es la polémica. El centro es dar a comunicar qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer y cómo son esos formatos de participación.
el centro es lo que ha hecho esta administración. Cuando digo esto es recuperar el espacio público como escenario de que pasen cosas. Y no solo con esto, lo hemos hecho en distintas actividades. Hay un acumulado de espacios públicos que han construido distintas administraciones departamentales, que uno podría, una marca primera, la Plaza Liber Seregni, pero la Plaza Liber Seregni, la Plaza Casaballe, Débora Céspedes, el Idea Vilariño. Y así estos son los 4 más grandes, pero hay muchos espacios de ese estilo que en realidad, hasta por su concepción, vinculaban deporte, con espacios para la expresión cultural. Y lo que nos dimos cuenta en esta administración, que lo que había que hacer era ponerle contenido, que pasaran cosas, ayudar a que pasaran cosas. Y eso lo venimos trabajando con distintos vecinos y vecinas. Voy a poner otro ejemplo, que es el Parque Barofio y el Molino de Pérez. Vayan al Molino. Durante años se trató de que ese espacio, el del Molino, tuviera algún emprendimiento privado que se hiciera cargo, y no hubo emprendimiento privado que se pudiera sostenerse. Y hubo licitaciones, acciones, y todos fueron fracasando. Pero desde el 94, la Comisión de Vecinos pide ser la dueña, por llamarlo de manera, quien administre ese molino. Con Carolina fuimos, hablamos con ellos, venimos trabajando. Hoy son los administradores, no solo del molino, sino que participan cogestionando con nosotros todo el parque. Miren cómo está el molino hoy. Y en realidad tienen varias actividades al mes, genera... Y este acto, que parece un acto simple, en realidad es un acto, los espacios departamentales, las plazas, los departamentales, porque también a veces tenemos, no toda la ciudadanía, y está bien, sabe las responsabilidades de un municipio y las responsabilidades de la intendencia. Creen que es todo lo mismo, y a veces que son sucursales. No solo la ciudadanía, a veces no está claro. No son sucursales los municipios de la intendencia departamental, en realidad son del tercer nivel de gobierno, algunos le dicen el primero, y hay una discusión más semántica con eso por la cercanía o no, pero en realidad hay responsabilidades que las pequeñas plazas son responsabilidades de los municipios, por ejemplo. Igual, como dice Carolina, nosotros no nos desentendemos, a veces nos llegan reclamos de eso, avisamos al municipio y vamos nosotros si no hay atención a esos espacios. No es para desentenderse, ¿no? No importa que sea nuestra competencia, siempre Carolina habla de nuestra incumbencia, las cosas son de nuestra incumbencia aunque no sean de nuestra competencia. Pero en realidad en estos espacios departamentales lo que estamos haciendo es compartir poder. Porque en realidad, cuando nos juntamos con los vecinos, definimos qué acciones se van a hacer, y las definiciones no terminan siendo en un escritorio. Y ese es un proceso de descentralización, mirando la descentralización no solo como la política, sino como la toma de decisiones. Y esto que hicimos en el Barofio ya lo estamos haciendo en la Idea Vilariño, vamos por el Parque Rivera, y este año lo vamos a hacer en muchos más. Y pongo ese ejemplo, podría poner el ABC Deporte, podría poner todas las prácticas vinculadas a Esquina de la Cultura, que ya venían de otras administraciones, pero que ahora giramos también hacia el espacio público. ¿Y por qué el espacio público como centro? Porque es donde se inicia y se termina todo. Yo creo que es la mejor imagen de poner. La democracia empezó en una plaza, y cuando la gente se enoja con algunas acciones y caen o han caído, o algunos gobiernos en algunos procesos también fueron en una plaza. La plaza siempre está como centro de la construcción de la democracia y del respeto a la democracia. En Perspectiva, periodismo sin rutinas. Hablemos ahora sí de la grilla. A ver, este fin de semana comienzan los festejos con 2 días de actividad. Comencemos el viernes en la Playa del Cerro. Ahí la cita es a las 20:30 horas. La Banda Sinfónica de Montevideo y la Filarmónica de Montevideo van a tocar juntos por primera vez. Estamos hablando de 170 músicos en escena. Sí, son 170. Nosotros estamos citando a las 20, a las 20 horas. Son 170 músicos en escena. A eso hay que agregarle bailarines y otros artistas que van a estar. El espectáculo obviamente que tiene la dirección de Igor Yebra, el ex director del Ballet de Sodre y también Ciudadana Ilustre de Montevideo, que se puso muy contento de que le invitáramos a hacer esto, y además es una guiñada también a la historia, porque Igor también es vasco, al igual que Bruno Mauricio. Y en ese escenario también, obviamente que tuvo la selección musical de los 2 maestros, de Martín Jorge y Martín García, que hacen una selección de 1:10, de uno podría ser la banda sonora de la ciudad, que parte obviamente de música clásica y que llega a las construcciones musicales más características del Uruguay, interpretadas por nuestras bandas.
bandas. Y también tiene otros aspectos, ¿no? Igor, que nos propuso que estuviera, es una escuela de bailarines y bailarinas del Cerro, de la zona del Cerro, que son unas gurisas que empezaron cuando Igor estaba como bailarín sobre, y es eso, es construir ese espectáculo con todos esos actores. ¿Por qué se eligió la Playa del Cerro? Y porque la Playa del Cerro es el mejor lugar para mirar la bahía, y donde empezó todo fue en esa bahía. Y la Plaza del Cerro es mirar la bahía y la península donde empezó todo. Entonces ponemos como escenario de fondo el lugar donde empezó todo. Así, ahí va la cosa. Otra pregunta, hablábamos en la previa. Vienen ensayando desde hace algunos días, porque es un espectáculo, claro, 170 músicos en escena, no es fácil, de coordinar, incluso hasta por cuestiones locativas, ¿no? Para ver cómo hacen semejante despliegue. Sí, hasta incluso por cuestiones locativas, no teníamos alguna cuestión locativa como para hacerlo, y bueno, la casa donde estamos nos prestó un poquito esa locación para poder que las bandas ensayaran en conjunto, y bueno, hay como mucho trabajo. Quiero agregar una cosita más a lo que decías, no es solo también lo del escenario, sino también tiene que ver con lo que hablaba hoy de la descentralización. Si bien uno puede justificar claramente por qué el centro de Montevideo y la Ciudad Vieja son el centro del inicio de las celebraciones, también un mensaje de que Montevideo, nuestra Montevideo, es descentralizada, y por lo tanto también empezar en esa zona, y nos cerraba todo, porque cerramos en el oeste de Montevideo, y la imagen que decía al inicio es la forma de iniciar esta celebración. ¿Cuánta gente esperan? No, nosotros no estamos pensando hoy, estimando gente, porque yo qué sé, los dos espectáculos, en las 3 ediciones o 2 ediciones del Late y el Acá Estamos, tuvimos el día que menos gente, 50.000 personas, y después uno de 50, otro de 70, otro de 60. Creo que puede haber, sin duda, mucha gente. Además, una de las cosas que nosotros tratamos de mostrar en la grilla, que vos lo señalabas muy bien, hay distintos géneros, hay distintas generaciones. Eso ya pensando en el sábado, sobre todo, ¿no? Pensando en el sábado, ¿no? Hay distintos géneros, hay distintas generaciones. Es medio difícil que no haya un intérprete o una intérprete, un músico o una música que no sea parte de la banda sonora, no solo de los montevideanos y montevideanas, sino de los uruguayos y uruguayas. De toda esa lista es muy difícil que no haya una canción que te mueva la última fibra tuya. Y bueno, y esa era la idea, ¿no? En esta segunda fase, el mostrar la diversidad, la amplia diversidad, y también ese diálogo con el interior del país en la construcción de nuestra cultura. Allí el sábado lo que se prevé es, bueno, decíamos, más de 300 músicos en 5 escenarios, ¿no? Que están dispuestos a lo largo del centro y la Ciudad Vieja. Uno en la explanada de la Intendencia, en el balcón le llaman, el escenario del balcón. El otro por Avenida Libertador, otro en el Gaucho, otro escenario en Plaza Cagancha y otro en la Plaza Matriz. Esto sí implica un despliegue grande, importante. Muchos oyentes ya lo habrán visto, ¿no? Porque los escenarios ya se están montando. Hay algunos cambios en los recorridos. ¿Cuántos días les lleva en total el montado, el desmontado? Los escenarios más grandes nos llevaron unos 6-7 días. En el proceso de montaje empezamos la semana pasada, esto obviamente en diálogo con el Departamento de Movilidad, porque esto es de toda la administración, es un proyecto que nos involucra a todos, incluso en el desarmado logísticamente está pensado para empezar, por ejemplo, el desarmado por el escenario del Gaucho, por el tránsito, y también porque el 25 de enero es el desfile inaugural de Carnaval, y tanto Plaza Cancha como ese escenario son los primeros que tenemos que desarmar para que se desarrolle, por un lado, la movilidad, y por otro lado, esta fiesta, que es una fiesta histórica de nuestro país, que es la fiesta del Carnaval. Sí, estamos trabajando sin ningún tipo de inconveniente. No es la explanada, es el balcón. El balcón, por eso dije, es el balcón. Porque va a ser el balcón de la Intendencia el otro escenario, y ahí también nos permitimos un juego del punto de vista artístico, que es que desde que se prenda mi primer micrófono en esa zona, siempre va a haber música, porque se apaga el Gaucho y se prende el balcón, por decirlo de una manera, de la Intendencia de Montevideo. Y sí, no hemos tenido como mucho inconveniente, hemos informado constantemente a vecinas y vecinos, a los directamente involucrados, cuando digo los quienes viven ahí. También tenemos un despliegue con muchas preocupaciones que nos han planteado y nos han llegado por vecinas y vecinos sobre el cuidado de la ciudad, la limpieza, el tema de baños, y es como muy
a veces las contradicciones sobre estos procesos, que son planteos claros, se generan contradicciones, porque por un lado está bien que los vecinos nos planteen eso y nosotros desplegamos los baños para que eso no suceda, y algunos vecinos se quejan porque hay baños. Cuando digo que hay baños es la presencia de los baños ya, y en realidad es para que todo el mundo tenga, que cuando pase esto, al otro día la ciudad esté perfecta, o sea, que no haya rastros negativos de esta celebración. Claro. Con la zona de exclusión ese día, o sea, no se va a poder circular claramente por 18 de julio. Claramente por 18 de julio y una parte de Colonia, en realidad, porque, bueno, ustedes vieron que el escenario está en Libertador Uruguay mirándose la Plaza del Entrevero, y además en la zona de la Plaza del Entrevero, bueno, va a estar el punto central de food trucks, como una plaza de comidas y otra serie de actividades. Ahí en la Plaza del Entrevero también va a haber una serie de inflables para niños y niñas. Hay unas actividades que se desarrollan en ese punto, y bueno, también tenemos que estar cubiertos de que no esté por Colonia el tránsito. Va a ser, bueno, Colonia y Mercedes en el caso del escenario de Uruguay, pero eso solo por ese día. Y ahí la actividad empieza primeras horas de la tarde ya. Estamos convocando a las 2 de la tarde, sí. En el torno de las 2:30, 3. El último escenario, nuestra planificación, empieza la actuación 1:40. 1:40. Ese es el último escenario. En este caso, ¿por qué se eligió la ubicación? Ya quedaba claro. Ahora, son más de 40 espectáculos. ¿Cómo fue el proceso para elegir a los artistas? De vuelta, lo mismo que planteaba en el inicio, es una muestra que obviamente puede haber otros artistas que participen, y además el proceso se inicia con esto, y algunos podrán ser parte en procesos posteriores, pero es una muestra que creemos que es muy representativa de estilos, como decía, de estilos, de generaciones, de géneros, y lo que buscábamos era esa foto, ¿no? Y esa foto en el buen sentido, porque en realidad es una muestra de nuestra ciudad, es así. Bueno, uno escucha, otros colegas en algunas notas han puesto como de banda sonora desde el inicio de sus notas a una canción de Fernando Cabrera, que creo que se llama Huellas de la Patria, que habla de Gonardo, que es el práctico, que es el práctico que encuentra a los portugueses en el 23. ¿No? Entonces, en todos lados, digo, el poder mirar esto, el poder sentir eso y el identificarse como montevideanos y montevideanas, creo que es una instancia que este festejo, que está en el marco de una celebración, es el inicio, pero nosotros la celebración tiene varios ejes. No es solo la fiesta, por decirlo de una manera, porque la celebración implica conmemoración, implica un análisis historiográfico de lo que estamos haciendo y hasta dónde llegamos como Montevideo. Vamos implica a hacer una memoria. pausa y a la vuelta hablamos de todas esas actividades que se vienen después de lo del fin de semana concretamente. Este viernes comienza la serie de festejos que programó la Intendencia de Montevideo para celebrar los 300 años de nuestra capital. El viernes, en el Cerro, la Banda Sinfónica y la Filarmónica de Montevideo tocarán juntas por primera vez. El sábado, en el centro y la Ciudad Vieja, tendrá lugar más de 40 espectáculos en 5 escenarios que involucrarán a más de 300 artistas. Sobre estas celebraciones es que estamos conversando esta mañana con Federico Graña, director de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo. Federico, hablamos hasta ahora de lo que se viene el viernes, lo que se viene el sábado, pero esto es el comienzo de una serie de festejos. Vayamos a otras de las instancias que están pensando a lo largo del año ya. Por ejemplo, la fiesta de los barrios. A ver, ¿qué implica? Es una de las tantas iniciativas que hay y es proponerle a vecinos que generen actividades con el apoyo de la Intendencia. ¿Pasa por ahí? Sí, pasa por ahí y quizás yo quiero dar un marco más general a eso y ir a cada uno de los ejemplos. Nosotros trabajamos, como te digo, más de un año con vecinas, vecinos, concejales vecinales y algunos conceptos de los que iniciamos en la discusión era, bueno, no es solo una fiesta, es una conmemoración. Es como cuando uno en un momento llega a una fecha de su vida, se mira en el espejo y ve todo lo que construyó, las cosas buenas, las malas, ¿no? El espejo te devuelve el pasar de los años en todo ese sentido. Esa imagen creo que sigue siendo válida. Y cuando uno habla de una sociedad, es conmemoración, también es memoria, también es historia, también es identidad y siempre con participación, ¿no? Porque
uno puede hablar de corrientes historiográficas que en algún momento la historia era la historia de los gobernantes y lo que hacía la gente no importaba. La historia uno ve y la historia de los reyes, de las reinas, y esa es la historia de una sociedad, cuando en realidad pasaban un montón de cosas más. Por suerte la historia ha avanzado y todo el mundo sabe que no es solo la decisión de una persona, sino es un sistema mucho más complejo de intereses, de deseos, de sueños que van generando la realidad en la que uno está. Entonces, en ese escenario, uno de los primeros ejes que vinculado a la academia, por decir una manera, y a la memoria. Uno son una serie de publicaciones que nosotros, hablé hoy una que es como la más oficial, de 300 imágenes y 300 años, pero hay una serie que se llama Nuestra Montevideo, que en realidad son 15 fascículos. Ya publicamos el primero. Si ustedes entran a la página de la Intendencia y ponen, o antes, no voy a decir un buscador, pero el buscador más conocido, le ponen 300 años Montevideo, van a ver la página que tenemos especial para estos 300 años, y ahí ya está el link que no solo tenemos impreso, sino está publicado. El primero es del historiador Nicolás Dufo. Y ahí se puede descargar completamente. Sí, descargar gratis. Con PDF completamente gratis. Y esta es sobre las identidades y los imaginarios de Montevideo. El segundo, que va a ser publicado ahora en febrero, sobre el proceso de fundación de Montevideo, y lo encabeza la profesora Ana Frega. Y así sucesivamente 15. ¿Por dónde vamos a pasar? Vamos a pasar por la cultura, por la gastronomía, por las distintas artes. Vamos a pasar por la visión de género de Montevideo, cómo fue cambiando el rol de las mujeres. Vamos a pasar por las celebraciones, la criolla, el carnaval, cómo se ha históricamente celebrado Montevideo. En realidad, vamos a pasar por la arquitectura, vamos a pasar por la planificación y vamos a mirar hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones hacia el futuro? Que ahí va a estar Gerardo Caetano dando una mano enorme en ese proceso. Entonces, proponemos que va a ir mes por mes, vamos a ir presentando cada uno de estos fascículos, en la discusión de Montevideo y mirar hacia el futuro. Después está la memoria, que la memoria no es historia y academia. La memoria es lo que cada uno interpreta de ese hecho que le sucedió, que en realidad cuando uno interpreta es lo que uno siente, vive, y es real porque uno lo vive y lo siente, pero capaz que hay otros factores que no ve. Para eso es el trabajo historiográfico del tiempo después. Pero esa memoria es el barrio, ¿qué es lo que siente? Y ahí en otro convenio con Facultad de Humanidades estamos haciendo un programa que es Contá la historia desde tu barrio, ¿no? O cuenta la historia desde el barrio. Empezamos el piloto el año pasado, ya trabajamos en 6 barrios: Sayago, Piedras Blancas, La Rañaga, Aguada, Unión, y me está faltando uno que me estoy olvidando. ¿Y ahí qué es lo que...? Y ahí lo que hacemos es, nos hemos reunido con todos los vecinos que hemos convocado, y bueno, ¿qué es lo importante de este barrio? ¿Cómo se fundó? ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Cuál es la memoria que hay? Y hemos recolectado un montón de material fotográfico, material de publicaciones de distintas épocas, el inicio de ciertos procesos. El trabajo ensayado ha sido maravilloso, en varios, pero ensayado fue increíble el grupo que se armó, porque es como un nuevo espacio de organización de la sociedad, porque actores que capaz que no estaban en el mismo espacio, estaban aportando y estaban armando una agenda, que ese es el fruto del trabajo que nosotros vamos a presentar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Publicaciones, muestras, y eso es parte de esta construcción de la memoria de la ciudad. ¿Eso va a ser en el barrio de...? Eso va a ser en todos los barrios de Montevideo. Nuestra planificación es cuando termine este año... Pero lo de Sayago, por ejemplo, ¿se va a ver en Malvin? Pero, vamos a jugar con eso. Primero lo vamos a ver en cada uno de esos barrios y después lo vamos a ir mostrando y va a ser público, y para eso esos espacios y esa página web. Y también los soportes que tenemos, como las galerías del CDF. Entonces, en ese escenario hay un trabajo que tiene que estar vinculado a la memoria. Ahora ya arrancamos en febrero con la segunda etapa, que bueno, empezamos a trabajar en Capurro, en Prado Norte, en Buceo, en Colón, en Palermo y en La Blanqueada, que son los que vienen ya a hacer ese trabajo. Y ese es otro capítulo, que es el de la memoria. Y después está el de la identidad. Y cuando hablo de identidad es, ¿qué quiere celebrar un montevideano? ¿Celebra lo mismo un montevideano que vivió en la Ciudad Vieja toda su vida que alguien que vivió en Malvin, o alguien que vivió en Colón, o alguien que vivió en el Cerro, o alguien que vivió en el Prado o en el Reducto? ¿Qué es lo que le marcó en su vida? ¿Cuál es su esquina? ¿Cuál es su lugar? ¿Qué personajes, cuando digo qué vecino, qué vecina fue importante para la construcción de ese barrio, para la identidad de ese barrio y por lo tanto la identidad de la ciudad? Nosotros el 11 de diciembre abrimos un formulario de las propuestas, o qué instituciones, qué organizaciones también, ¿no? A vecinos abiertas a que nos digan, bueno, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué es lo que ustedes creen que tiene que celebrar ese barrio? Y por eso es una celebración a los Hobsbawm, lo voy a decir el historiador, desde abajo, ¿no? No es la celebración de la oficialidad,
es la celebración de nuestro día a día. Entonces, ese proceso, que hay muchísimos vecinas y vecinas colgados con esto, nos ha generado otras situaciones. Algunos quieren generar circuitos, como decía yo, el de la Guerra Grande. Otros quieren generar circuitos vinculados a artistas. Por ejemplo, el circuito de las obras de Podestá en el municipio C. Y así van surgiendo el valor que cada vecino y vecina de Montevideo le está dando a su ciudad. Por eso no hay celebración sin participación, no hay conmemoración sin participación, porque si no es algo que se creó en unas oficinas cerradas desde una visión que es única. Y esa preocupación que vos hablabas sobre quedan afuera, no, porque los concejales vecinales, hay vecinos, a nadie le está preguntando al presidente de Sayago, o al Club Sayago, qué vota o qué no vota, y él está interesado en este proceso. Entonces, a nadie le pregunta eso. Entonces, esta celebración, por ejemplo, va por ese lado. Después en la conmemoración, yo voy a decir, hay momentos de reparación. Yo te hacía referencia a esos buques esclavistas. Montevideo fue un puerto de tránsito de la trata esclavista. Y a veces, y yo siempre pongo esta imagen, que me la dijo un brasilero, un afro-brasilero, en una discusión en La Criolla, un día hablando con el capataz de La Criolla, viene este afro-brasilero y me empieza a hablar, y se habla de una discusión sobre el racismo. Y él pone una imagen que dice, bueno, vos podés ir a buscar discutiendo al otro que le decían que no había racismo. Vos podés ir a buscar dónde nacieron tus ancestros. Te costará, pero vas a llegar a en qué pueblo estuvieron tus ancestros. Yo no, porque mis ancestros fueron traídos como cosas. Y ese impacto de lo que significa el volver a reconstruir esa historia y cómo nuestra sociedad debería reconocer eso, hay una primera imagen que nosotros ya podemos anunciar, va a ser en las llamadas. Ya tenemos la confirmación de autoridades de Angola que van a estar en estas llamadas. En el marco de eso, de devolverle de alguna manera la importancia al continente africano, no solo desde el dolor, sino desde la resiliencia, porque nuestros dos patrimonios inmateriales desde el punto de vista cultural, que son el candombe y el tango, son inentendibles sin el aporte africano. No existirían. Entonces, es también una forma de reconocer a nuestra comunidad afrodescendiente que sigue sufriendo al día de hoy, porque los datos estadísticos son datos estadísticos, niveles de pobreza más altos, fruto de aquella decisión de la Iglesia Católica de decir que no tenían alma y que justificar el racismo, y por lo tanto la trata esclavista. Todavía eso nos queda, ¿no? Entonces, nos queda en la mentalidad, los comentarios que hacemos, las cosas que decimos, los prejuicios que tenemos. Y una forma de deconstruirlo, de salir de ese lugar, es reconocer ese aporte. Y no desde el punto de vista solo del espectáculo, sino cuando uno es decisor político, con acciones políticas. Ese es un eje. Vamos a hacer otras actividades en el mes afro, que ya estamos anunciando, de darle centralidad a esa cultura y a la expresión afro en lo musical, y darle la centralidad y el escenario que se merece, que hasta ahora no ha estado. Entonces, estamos pensando en esas acciones. Hay muchas más, ¿no? Nosotros vamos a estar... Por ejemplo, hay un proyecto maravilloso de Daniel Machín que se llama Montevideo Sonoro. Y empezamos a hablar con Daniel y le vamos a dar una plataforma enorme para que la gente pueda tener un acceso a todos los puntos donde nuestros autores marcaron las canciones que describen a Montevideo. Entonces, ahí vos vas a poder acceder a hacer, y también recorridos. Lo mismo con la memoria de la ciudad, de los distintos movimientos sociales que fueron parte de esa construcción. El movimiento afro, el movimiento de la diversidad, el movimiento feminista, el movimiento obrero, las instituciones barriales, y marcar en la ciudad. Porque también son productos turísticos. Recorran ahora, y invito a montevideanas y montevideanos a recorrer el latido afro, que es una visión más chica que se hizo en Sur y Palermo a través de la División de Turismo y también de la Secretaría de Equidad Racial y Personas Migrantes. Los turistas están fascinados con ese recorrido. Y el darle valor y darle más valor a esa peatonal Curuguatí, que tiene todas las condiciones para hacer una cantidad de cosas, no quiero poner ejemplos, pero muy cercanos algunos, esa peatonal, con lo que significa desde el punto de vista cultural, con la concentración que hay ahí de esto, por ejemplo, del saber afro, no solo en lo musical, en lo artístico en general. Pero eso puede ser un producto cultural que genera trabajo, que genera en realidad una cantidad de acciones a futuro. Estos 300 años no son un capricho, es una planificación de celebrar nuestra ciudad
y de generar herramientas que queden para el futuro, que genere política pública que genera para el futuro. Solo sea, la futuro, memoria. Eso, por ejemplo, en materia de turismo puede tener su Y lo impacto, tiene, o va a y tener. hablen con los operadores de los cruceros, cuánta gente está, y estamos viendo cómo podemos ahora desarrollar más capacidad para eso, porque hoy los espacios que tienen, por ejemplo, que les están trabajando eso, entran solo 25 personas. Bueno, tenemos que lograr que entren más, porque eso es más trabajo, más ingreso, y eso es pensar la ciudad. Es pensar esta oportunidad como una oportunidad de pensarse y generar política pública que siga. Y lo mismo con la memoria. Nosotros, te decía 24, son más de 60 si uno ve el Instituto Nacional de Estadística. Pero en realidad anda a decirle a algunos vecinos que viven en un barrio que no viven, ¿no? Anda a decirle a los de Ancina 1, al lado de Casa O, que viven en Casa O. Anda a decirle. ¿No? Entonces, el poder armar esa historia implica también reconocer esos barrios no tan reconocidos por el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, el llegar a tener la memoria de todo eso, no lo vamos a hacer en un año. Entonces, uno dirá, ¿es necesario hacerlo? Sí, será necesario hacerlo. Porque nos van a quedar una cantidad de fuentes historiográficas para el futuro de cómo los montevideanos vivían y sentían estos procesos. Es muy necesario hacerlo. Porque quienes vengan después, en vez de andar buscando documentos que no encuentran, van a tener una cantidad de interpretaciones de ese momento de los montevideanos y montevideanas, y de poder reconstruir permanentemente nuestra historia, nuestra memoria y el cariño por nuestra ciudad. Un apunte que nos quedó de la polémica. ¿Qué pasa con el costo de toda esta celebración? El costo no impacta, está dentro del presupuesto que nosotros teníamos previsto. Esto, el espectáculo del sábado, por ejemplo. A ver, cuando vos me haces esta pregunta ¿esto implica que la Intendencia de Montevideo aumenta su presupuesto? No, está dentro de la distribución presupuestal que tenemos. No hay ningún impacto en ese sentido. ¿Y cuál es el costo estimado, por ejemplo, del espectáculo del sábado? A ver, hablar de costo estimado es más o menos aproximadamente como el late, o sea, pero en realidad no te voy a hacer una cifra exacta, porque la quiero terminar de tener, porque después acá uno dice una cifra, y después de esa cifra, si el IVA no está o el IVA deja de estar, o todas esas propuestas, se termina generando una campaña que a través de la fake news, por más que después muestre el documento que la diferencia es el IVA, no te voy a dar la cifra exacta en este momento. Pero ahí empieza después la discusión en torno a los recursos que se destinan a este rubro en relación a los recursos a otras áreas de la propia intendencia, ¿no? Está bien, yo creo que es una discusión que es válida esa. El tratar de escapar esa discusión con algún comentario irónico, como algunos hacen, creo que no suma a la construcción de una sociedad. Pero ahí yo soy como muy lorquiano. Lorca, cuando se inaugura una biblioteca en el año 35 o 36, y en discusión con la propia República Española, en esta tensión entre, lo voy a decir, lo material y lo simbólico, entre comer y cultivarse, inaugura la biblioteca y dice, está bien que todos los hombres coman, pero también que todos los hombres sepan, pero no sepan del saber en general, sino de la belleza y de compartir belleza. El creer que solo es la materialidad la que define el devenir humano es de las más pobres visiones de la humanidad. Entonces, creo que un gobierno departamental tiene que potenciar de verdad el alimento cultural, por llamarlo de una manera, porque también tenemos esa tensión de que la materialidad es lo serio y la subjetividad es lo poco serio, a esa tensión boba del pan y el circo. La materialidad es importantísima, sin materialidad no hay realidad, pero sin lo simbólico, sin lo afectivo, sin la emoción, no hay vida. Federico Graña, director de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, gracias a vos.